Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas tardes, gracias Edwin. Juan Felipe, no don Juan, gracias. Y sí, les pido, yo sé que es un poquito tarde, viernes, y son muchas cifras, pero creo que es algo muy interesante porque todos estamos aquí porque tenemos preguntas. Y lo que intento con esta presentación es un poco ayudar a la respuesta de algunas de las preguntas. Yo dirijo el equipo de consultoría para TransUnion para Latinoamérica. De pronto no todos saben qué es TransUnion, pero sí sabemos lo que son los buros de crédito. TransUnion es un buro de crédito. Nosotros estamos en Estados Unidos, adquirimos lo que aquí en Colombia se conocía como CIFIN hace ya 1 año y 6 meses. Hagan de cuenta que aquí en Colombia tenemos Data Crédito y TransUnion. Recibimos información no solamente de entidades del sector financiero tradicional, recibimos información de créditos otorgados por el sector real, créditos de entidades de telecomunicaciones cuando ustedes adquieren una línea postpago, créditos de varias de las fintech que están en el proceso de otorgamiento de crédito y así como otros muchos sectores. Entonces, lo que quiero hacer ahora es mostrarles la combinación de 2 estudios. Uno de el sector de fintech en Estados Unidos y otro de el primer estudio, como decía Edwin, de fintechs que otorgan créditos aquí en Colombia. ¿Por qué lo vamos a combinar? Porque nos ayuda a ver cómo estamos en Colombia, cómo está creciendo el mercado y nos vamos a comparar con un mercado más desarrollado como es el de Estados Unidos. ¿Cuáles son las preguntas que quisiera ayudar a responder esta tarde? ¿Qué tan rápido está creciendo el crédito a través de fintech? ¿Cuál es el perfil de los clientes que están adquiriendo esos créditos? ¿Cuáles son las características de los créditos que están otorgando las fintech que están dedicadas a préstamos en Colombia? Y por último, muy importante, ¿cómo es el desempeño de esos créditos? ¿Listos? Entonces empecemos. Primero, déjenme comparar cómo viene la evolución de los desembolsos en el sector financiero tradicional, sector bancario, bancos. Lo que no se ve muy bien es esta gráfica de acá. Y si no se ve muy bien las escalas, estoy comparando el segundo semestre del 2016 hasta lo que llevamos del segundo semestre del 2017. Como se dan cuenta, me regreso, la tendencia es decreciente. Y en escalas estamos hablando del orden de los 20 billones de desembolsos al mes. Al lado de la derecha tenemos desembolsos en sectores no bancarios, pero tenemos el sector real, cuando ustedes van a entidades del comercio a adquirir productos de bienes y servicios por crédito, el sector solidario, cajas de compensación y otras entidades como pueden ser, por ejemplo, fiduciarias, compañías de financiamiento. Si se dan cuenta, solamente el sector real está creciendo, los demás están estables. Fintech, que es la gráfica de abajo, vemos cómo va creciendo consistentemente, no sorpresa, lo sabemos. La escala desafortunadamente todavía es pequeña comparada con el de arriba. Estamos en miles de millones, pero alrededor de pasando de 18 a 36, cuando la escala de arriba estamos hablando de billones de pesos colombianos. ¿Cómo se ve esto, por ejemplo, en los Estados Unidos? ¿Cómo ha sido la evolución en Estados Unidos para que nos sirva de referente cómo podría ser en Colombia? Eso es con data de TransUnion de entidades en los Estados Unidos, prácticamente todo el mercado americano. Si se dan cuenta, en el 2010 la proporción de desembolsos otorgados por compañías fintech no llegaba ni al 1% del total de desembolsos. Consistentemente ha venido creciendo. En el 2015 llegó al 28%, es decir, 28 de cada 100 créditos desembolsados en los Estados Unidos
fueron a través de entidades fintech. Y en el 2016, 30 de cada 100 créditos fueron otorgados por entidades fintech. Ese es el nivel de crecimiento de las fintech en los Estados Unidos. Vamos a comparar ahora edades. Nosotros creeríamos, existe el mito de que solamente millennials adquieren crédito a través de fintechs y personas de pronto mayores como yo no, y eso que hemos estado acostumbrados a ir a sucursales durante toda la vida. Sin embargo, si bien es cierto que 4 de cada 10 personas que adquieren crédito fintech son personas jóvenes, menores de 30 años, tenemos también personas de 30 a 40 años, el 28%, de 41 a 50 años, 14%, y de más de 50 años. Y aquí estamos con una muestra amplia de entidades fintech en Colombia. Entonces, no solamente los millennials están adquiriendo créditos en fintech, personas de otras edades también lo están haciendo. Naturalmente, la proporción que adquieren créditos en el sectores, digamos, tradicionales, bancos y otros, es menos jóvenes, pero no solamente jóvenes están adquiriendo créditos a través de fintech. Si vemos esto en Estados Unidos, es mucho más homogéneo, y recuerden que estamos mostrando Estados Unidos como quizás hacia dónde nos lleva la tendencia, y se dan cuenta que la distribución de edades es más homogénea entre diferentes entidades otorgadoras de crédito. Si vemos la distribución por ciudades, esta está interesante porque, si se dan cuenta, casi que el 60% de los créditos que están dando por entidades fintech lo adquieren personas que viven en las ciudades principales, Bogotá, Medellín, Cali, y solo un 40% en el resto del país. Ahí tenemos una gran oportunidad de crecimiento porque otras entidades más establecidas, la proporción es mayor en el resto del país. ¿Cómo es en Estados Unidos? No porque nos interese mucho ver qué tanto se está originando en Texas y en Nueva York, pero lo que es interesante y quisiera mostrar aquí es la gran proporción de créditos desembolsados en el estado de California por fintechs. Y es porque naturalmente sabemos que buena parte de las entidades que se están originando y consolidando en los Estados Unidos están en Silicon Valley y alrededores, y todavía poco a poco está permeando al resto del país. Entonces, no es anormal que aquí en Colombia todavía veamos la proporción que les estaba mostrando, pues poco a poco los créditos se van a empezar a mover en todo el país. Distribución por nivel de riesgo. Entonces, para aquellos que no están muy familiarizados con los niveles de riesgo, en los buros de crédito asignamos, de acuerdo a la experiencia crediticia y al comportamiento de crédito, unos puntajes de crédito, el famoso score de crédito. Y lo calificamos en diferentes niveles, desde muy alto riesgo, personas que tienen una probabilidad más alta de no pagar, hasta aquellos de muy bajo riesgo. Hay muchos factores detrás del riesgo crediticio de una persona. Uno, por ejemplo, es la experiencia crediticia. Como vimos hace un par de diapositivas, hay más personas jóvenes adquiriendo crédito a través de fintechs, y las personas jóvenes pues, no tienen tanta experiencia crediticia. Eso puede explicar por qué en la distribución del nivel de riesgo, por nivel de riesgo, que hemos visto en la tendencia de originaciones de créditos a través de entidades fintech en Colombia, hay una mayor proporción de personas que adquieren crédito que tienen un nivel de riesgo alto o muy alto. Si quieren, mantengan esta cifra en la cabeza. Estamos hablando de 5 de cada 10 en el 2016-2 hasta 6 de cada 10 en el segundo semestre de este año. Si tratan de grabarse esta foto y compararla con esta, ese es el nivel de riesgo de las personas que están adquiriendo productos crediticios con entidades tradicionales, bancos, sector solidario, sector real. Y si se dan cuenta, la proporción de clientes que adquieren productos
y que son clientes de muy alto riesgo, y alto riesgo es mucho menor, 13%, 9%, y en el 2017 2, 10%, 15%. Si nos vamos a ver qué está pasando en los Estados Unidos, ¿cuál ha sido la tendencia? La tendencia ha sido también en concentración de perfiles de riesgo alto y de riesgo medio. Entonces, y esa tendencia, aquí ven cómo ha sido desde el 2014 hasta el 2015. Entonces, un poco el mensaje que quisiera darles ahorita es, ojo un poquito con ese nivel de riesgo que están, de los clientes que están adquiriendo productos con ustedes. ¿Qué características tienen los créditos que están desembolsando las entidades fintech versus los créditos que están desembolsando otras entidades en Colombia? Déjenme mostrarles un poquito la distribución por montos. Cuando una persona adquiere productos de crédito en bancos, que es la línea azul, vemos que la tendencia es, o el promedio, de 10 millones de pesos para personas que tienen muy alto nivel de riesgo o alto, hasta llegar a los que tienen muy bajo nivel de riesgo, que recuerden, quiere decir que tienen una mejor probabilidad de pagar. Por lo tanto, los bancos asumen que un mayor riesgo con ellos porque pues saben que tienen una probabilidad de pago más alto. Entonces vamos desde niveles de 10 millones hasta casi 18 millones de pesos que desembolsan para un cliente en el sector bancario tradicional. Las entidades fintech, la línea amarillita, si se dan cuenta, está por debajo de los 2 millones de pesos, y para aquellas personas con mejor perfil crediticio llegan hasta un promedio de 4 millones de pesos. Sí hay una asignación de mayor exposición a los mejores perfiles crediticios, sin embargo, todavía hay una brecha para poder hacer desembolsos de mayor cuantía. Estamos hablando todavía de montos desembolsados bajos comparados con los que puede adquirir una persona del sector bancario tradicional. Si vemos cómo la tendencia en Estados Unidos, y por eso me parece tan interesante mostrar la comparación con Estados Unidos, lo que ha venido pasando con las fintech es que en los niveles de riesgo más alto, los puntajes más bajos, si se dan cuenta, 500 puntos hasta 600 puntos, los montos desembolsados son muy parecidos a los montos que pueden adquirir esas mismas personas en otros canales. Sin embargo, cuando tienen perfiles de crédito muy buenos, los de muy bajo riesgo, se están arriesgando a dar montos mucho más altos. Si se da cuenta, es un escenario muy diferente al escenario que estamos viendo en Colombia. Están apostándole mucho más a dar mucho más crédito a personas con un mejor perfil crediticio. ¿Qué plazos estamos viendo en los créditos que se están originando en Colombia? En los bancos, la distribución es la columna de la izquierda. Naturalmente aquí tenemos préstamos desde libre inversión hasta préstamos hipotecarios que pueden ir a varios meses y años. Y para las fintech, lo que estamos viendo de las entidades que nos reportan, no son todas, pero es una buena muestra, préstamos muy cortos. El 90% de los préstamos desembolsados son a menos de 12 meses. Y si uno hace zoom sobre estos préstamos a menos de 12 meses, hay una buena concentración, más del 80%, en préstamos de 1, 2 o hasta 3 meses. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos la composición, vemos la barra fintech bien a la derecha, no es tan concentrada como es en Colombia. De nuevo, recuerden que es un mercado más maduro y eventualmente, a medida que nos consolidemos aquí en Colombia en el mercado fintech, seguramente habrá mejor control de riesgo y mayor disponibilidad de entidades fintech a dar más montos a plazos más altos. ¿Y qué vemos en el desempeño de la cartera?
Y esta es bien interesante porque, si recuerdan unas cuantas diapositivas atrás, estábamos viendo que el perfil de clientes que están adquiriendo créditos a través de fintech son de un perfil un poco más riesgoso que los que adquieren en los canales tradicionales. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Naturalmente algunos, como les decía, ese perfil es más alto, un perfil de riesgo más alto en la probabilidad de no pagar porque no tienen tanta experiencia crediticia, son más jóvenes. Pero si uno mira esto, no necesariamente se comportan tan mal. Y esta gráfica es bien interesante porque si recuerdan el grupo de desembolsos de muy alto riesgo, decía 5 de cada 10 personas que están adquiriendo crédito a través de fintech son de perfil de alto, muy alto riesgo. Sin embargo, el comportamiento crediticio de esas personas a la hora de pagar, dense cuenta que es un poco mejor que el comportamiento de una persona con el mismo perfil, pero con una entidad bancaria en el sector real o en otros sectores. Aquí en el eje de las YES lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, para ustedes, Punto Fintech, 25%, 2 personas y media de cada 10 llegan a una mora de 60 días o más en alguno de los 12 meses posteriores a la originación. Para algunos créditos, por ejemplo, los créditos que son apenas a 2 meses, quiere decir que esa persona no pagó el crédito y llegó a más de 60 días de mora. 2.5 de cada 10. En los bancos, por ejemplo, son 4 de cada 10. Si seguimos bajando por el nivel de riesgo, nos damos cuenta que para personas de riesgo medio va cayendo la tendencia, muy parecido el nivel de fintechs con el sector real, más alto sin embargo que el nivel de morosidad de los clientes en los bancos sector tradicional. Y cuando llegamos a el nivel de muy bajo riesgo, naturalmente muchas menos personas de bajo riesgo llegan a mora en los siguientes 12 meses después de la apertura del producto crediticio, pero sí es un poco más alto de lo que se observa en el sector bancario. Pero el foco de esta diapositiva es realmente mostrar que aunque están tomando un poco más de riesgo en las personas que están adquiriendo crédito en fintechs, no necesariamente están pagando peor que a otras entidades. Y quisiera mostrarles también esta gráfica que es bien interesante y es una inferencia. Las entidades no nos reportan a nosotros a qué tasas están colocando los créditos. Sin embargo, por los montos, por las cuotas y por los plazos, podemos naturalmente inferir la tasa de interés a la que están colocando. La gráfica de ustedes, la gráfica amarilla, muestra que independiente del nivel de riesgo, se están asignando las mismas tasas. Esas tasas, para el caso de ustedes, incluyen también cuotas de manejo, cuotas de comisiones, algunos cargos adicionales que se les sumen a la cuota que están pagando los clientes, naturalmente afectando la tasa de interés. Si se comparan con la gráfica azul, que es los bancos, se dan cuenta que los bancos están haciendo una tarea juiciosa de poder mitigar el nivel de riesgo dando unas tasas más asequibles a los buenos perfiles de riesgo. Entonces aquí la historia es que tienen una oportunidad, el pointer no está funcionando muy bien, pero a que el grupo de clientes con bajo y muy bajo riesgo tiene una oportunidad a darles unas tasas de interés más atractivas. Ya vimos en la diapositiva anterior que pagan mejor, por lo tanto pueden compensar el nivel de riesgo dando unas tasas más competitivas para este grupo de clientes. Si miran, por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos, que está más maduro, cómo es la distribución de tasas de interés por niveles de riesgo, se dan cuenta que las fintech, que la verde oscura, juega mucho con dar niveles de tasa de interés diferenciales por niveles de riesgo. Miren que para los clientes de mucho mayor riesgo
dan una tasa mucho más alta que el resto de jugadores y van graduando drásticamente esta tasa hasta que para los perfiles de muy bajo riesgo dan una tasa que es supremamente competitiva en el mercado. Entonces están haciendo una tarea muy juiciosa a la hora de dar tasas diferenciales y, como vimos un poco atrás, montos diferenciales. Y esta es la presentación que les teníamos. Yo espero que estas rápidas gráficas ayuden a un poco, dado toda la información que tenemos, empezar a esbozar qué está pasando con el mercado fintech en Colombia, específicamente en aquellas que están otorgando crédito. En las cuatro preguntas que mencioné al principio, ¿cómo es el crecimiento? Un crecimiento muy acelerado, 93% entre el segundo semestre del 2016 y los 2-3 meses que llevamos de este segundo semestre, comparado con el crecimiento del sector bancario, sector real, el sector solidario, es magnífico. El perfil, naturalmente, una concentración, como esperábamos, en personas jóvenes, en las ciudades principales y con un nivel de riesgo alto y muy alto, no necesariamente por el carácter de crédito, sino por su experiencia crediticia, que es menor al ser más jóvenes. Las condiciones del crédito: plazos cortos, menores a 12 meses, montos promedios bajos, menores a 4 millones de pesos, y con unas tasas compensando riesgo, pero todavía con una oportunidad grande a que sean diferenciales por niveles de riesgo. Y en desempeño, el sector fintech sí presenta una mayor concentración de clientes morosos. Sin embargo, como hay una proporción en los clientes de alto riesgo, ese pedazo de clientes de alto riesgo tiene un comportamiento mejor al mercado. Eso es un gran resumen. Como decía Edwin, ustedes son los primeros en ver este gran resumen de lo que nos están reportando las entidades fintech en Colombia, y espero que les dé luces de cómo va el mercado.